¿Y aquí qué? Ah, sí. Está apareciendo, pero todavía no. Ya está. Ahí está. Sí. Listo. Opción 9. Comienza. Bueno, buenas noches a todos. Es una gran alegría para mí participar de esta videoconferencia. Agradezco inmensamente a la Asociación Espírita Senderos de la Esperanza por la invitación para tratar sobre este tema de las lecciones de los flagelos, las lecciones que podemos extraer de los flagelos que han asolado a la humanidad, y estamos atravesando un momento bastante complicado con la aparición del coronavirus, del nuevo coronavirus. Bueno, vamos a ver qué es lo que la doctrina espírita nos puede enseñar sobre este tema, qué es lo que la ciencia está trabajando sobre este asunto y qué es lo que nosotros podemos sacar de enseñanza para aplicarlo
en el día a día de nuestra vida. Entonces, Kardec le gustaba, creo que es una buena práctica, definir el término que vamos a utilizar, porque así evitamos malos entendidos, que una persona piense o cree que una palabra significa una cosa y otro piensa que significa otra, y vienen discusiones que no llevan a ningún lugar. Entonces, flagelo es una calamidad grande y pública. También flagelo puede ser una plaga, y es muy interesante que en las traducciones que se hacen de los libros de Allan Kardec en este tema de la ley de destrucción, cuando habla de los flagelos, de las plagas destructoras, los traductores utilizan los términos flagelo, calamidad y plaga como sinónimos, y dependiendo de la traducción que cada uno tenga a la mano, pues va a encontrar cualquiera de esos tres términos. Un flagelo también es un infortunio, una aflicción o la abundancia de algo bastante nocivo. Y ahí Allan Kardec en el libro Espíritus nos habla que existen dos tipos de flagelos: los flagelos de tipos naturales y los flagelos causados por nosotros, por la especie humana. Entre los flagelos naturales más conocidos tenemos los terremotos, los tsunamis, erupciones volcánicas, huracanes, inundaciones, incendios forestales, ondas de calor, sequías y otros. Especialmente en los últimos años hemos visto con más frecuencia y más severidad algunos de estos flagelos considerados naturales. Y existen los flagelos causados por el hombre, como por ejemplo el hambre. El hambre es un flagelo que azota muchas personas actualmente en el mundo. La corrupción, que vemos que las consecuencias de este tipo de comportamiento sobre la sociedad, las enfermedades, muchas causadas por el comportamiento, por los hábitos, por el estilo de vida de las personas, y algunas epidemias que en algunos casos se convierten en pandemias, que es una de las cuales estamos viviendo en la actualidad, y que nos ha llevado a cada uno estar en su casa con la menor movilidad posible dentro del ambiente normal de sus actividades. Las drogas, el crecimiento que se ha visto durante las últimas décadas, es considerado un flagelo muy grande para la sociedad. El suicidio, número de personas que ha ido aumentando, y especialmente en los últimos años entre la gente joven. La miseria que abate a muchas personas en el mundo, y otros. Estos aquí del lado están en azul, son algunos flagelos naturales que por diferentes comportamientos, por diferentes tipos de actividades generadas por nosotros seres humanos, está aumentando la frecuencia y la intensidad de esos desastres naturales. Huracanes, inundaciones, incendios forestales, hemos visto en Estados Unidos, en Europa, ondas de calor en Asia, en Europa, todo eso como consecuencia principalmente del calentamiento global. Entonces vemos que hay flagelos de tipo natural, del proceso evolutivo del planeta, y otros, muchos de ellos causados por nosotros mismos, por nuestros comportamientos, por nuestros hábitos. Y ahí, esta tabla es una tabla comparativa para poder ver la magnitud de la pandemia que estamos viviendo en este momento en todo el planeta. El coronavirus, este dato de 42,000 muertes al año, lo verifiqué en el internet hace aproximadamente 2 horas.
Si vemos eso comparado con el número de personas que desencarnan por año como consecuencia de los desastres naturales, es casi 4 veces. Son 11.000 personas que mueren por año por desastres naturales, inundaciones o cualquier otro de esos desastres naturales. Pero existen otra serie de enfermedades o de situaciones que nosotros como sociedad hemos ido creando y hemos ido aumentando los factores que contribuyen para que se diseminen ese tipo de enfermedades. El dengue, sarampión, influenza y por ejemplo comportamientos irresponsables de muchas personas que llevan accidentes de tránsito. 1.350.000 personas mueren todos los años en accidentes de tránsito. Otras enfermedades que nosotros ya tenemos como sociedad, el remedio, la forma de curarla o de evitarla. La diarrea lleva a la muerte, a la desencarnación, 2.200.000 personas todos los años. Entonces, estos datos es para ver que estamos en medio de una pandemia grave, que tenemos que tener las precauciones y los cuidados que las organizaciones, las instituciones de salud están recomendando, pero también es para que nos sensibilice de que existen en el mundo otra serie de flagelos que están ahí presentes, que llevan a la muerte a muchos de nuestros hermanos y que muchas veces pasan desapercibidos para la gran mayoría de la población. Por ejemplo, los dos últimos: hambre. 9 millones de personas todos los años desencarnan como consecuencia de la falta de alimentos o de la desnutrición. Y otros 9 millones de personas desencarnan como consecuencia de la polución, de la contaminación del aire, que causa una serie de enfermedades de tipo respiratorio. Entonces, son muchas personas que desencarnan de flagelos que, como vemos, muchos de ellos son producto de nuestras actividades y que nosotros ya tenemos para muchos de ellos las soluciones. Lo que falta es mucha voluntad, mucha decisión de hacer las cosas lo mejor posible para el bien de nuestro prójimo. Y ahí vemos este gráfico que muestra la historia de las pandemias. Para muchos el coronavirus fue así como un llamado de atención sobre las pandemias, pero ellas han ocurrido a lo largo de la historia y ya se tienen registros desde el comienzo de la era cristiana. En el año 165, 180, 5 millones de personas desencarnaron como consecuencia de la peste antonina. En la Edad Media, 200 millones de personas murieron como consecuencia de la peste negra que asoló Europa, acabó con casi la mitad de la población europea. Después la viruela, 56 millones de personas de 1500 en esa época. Y en el siglo XX, en la gripe española, al comienzo, después de la Segunda Guerra Mundial, 40, 50 millones de personas murieron en el mundo como consecuencia de la gripe española. Y los últimos 30, 50 años han surgido varias otras que son las más conocidas: el SIDA, la gripe asiática, el SARS, el MERS, la gripe porcina, el Ebola, y ahora estamos atravesando la pandemia del coronavirus. Entonces, han existido a lo largo de la historia de nuestra humanidad diferentes pandemias en diferentes lugares del mundo, con un impacto significativo en la muerte de muchos seres humanos. Entonces, ¿cuáles son los factores que favorecen las epidemias o posteriormente las pandemias? Primero, la globalización. Cada vez estamos más interconectados. Productos, mercaderías se transportan de un lugar a otro del mundo rápidamente.
La alta densidad poblacional, mucha gente viviendo en pequeños espacios y muchas veces en condiciones infrahumanas que favorecen la diseminación de estos virus o bacterias dependiendo de la causa. Cada vez se ha incrementado más el contacto entre los seres humanos y los animales silvestres, y muchos virus han pasado de los animales por esa convivencia muy cercana hacia los seres humanos y han sido la causa de varias de las últimas enfermedades que se han visto en la humanidad. La degradación del hábitat, estamos destruyendo cada vez más, estamos contaminando, y eso va favoreciendo también la diseminación de ciertas enfermedades en el mundo. La falta de saneamiento básico, del tratamiento de nuestros residuos que causan muchos problemas, por ejemplo la diarrea. No hay tratamiento del residuo que sale de todas las residencias, y después algunas personas utilizan eso para su consumo, causándole diarrea, por ejemplo. La facilidad que tenemos en la actualidad del transporte. Hoy, por ejemplo, estamos aquí en Brasil, en 24 horas podemos estar en el otro extremo del mundo, en el Japón, y si alguien tiene una enfermedad, fácilmente puede diseminarla en un corto periodo de tiempo en otro lugar bastante distante del sitio original. El cambio climático que está ocurriendo, porque permite que los vectores que transportan algunas de estas enfermedades tengan un radio de acción mucho mayor que alcanza muchas más personas. Las políticas de algunos líderes mundiales o la falta de políticas de otros que favorecen la diseminación de estas epidemias. Entonces son múltiples los factores, y como vemos, todos ellos dependen básicamente de nosotros, de cómo estamos organizados como sociedad, de las leyes que apoyamos, de los líderes políticos que apoyamos, de las instituciones de las cuales formamos parte, de nuestros hábitos. Todo eso va favoreciendo de una u otra forma. Y ahí Kardec, en el libro de los espíritus, la pregunta 741, en esa parte de la ley de destrucción, preguntó si es dado al hombre conjurar, o sea, de alejar o prevenir las calamidades que le afligen, los flagelos que le afligen. Y los espíritus respondieron, sí, en parte, y no como generalmente las personas se imaginan. En la época de Kardec, él conocía bastante así de la situación en el mundo. Algunas personas creían que algunas de estas enfermedades eran castigos de Dios, y que tenían que hacer algunas cosas y que con eso iban a conseguir conjurar esas calamidades que los estaban afligiendo, y no mudaban su comportamiento, no cambiaban su comportamiento. Entonces podemos sí conjurar las calamidades, pero muchas veces no exactamente como las personas creen que podrían hacerlo. Y los espíritus continúan la respuesta. Muchas calamidades son consecuencia de su propia imprevisión. Muchas las calamidades, y vimos en las tablas anteriores, muchas son consecuencia de nuestra imprevisión como seres humanos, de cuáles son las consecuencias de los comportamientos, de la falta de políticas adecuadas, de la falta de procedimientos adecuados. Todo eso, algunas veces ignorancia, y otras veces interés propio para satisfacer el deseo de poder o de dinero. Y continúan los espíritus. A medida que nosotros, seres humanos, vamos adquiriendo conocimientos, entendiendo cuáles son las leyes naturales, cómo ellas actúan en la naturaleza, cuáles son las consecuencias de infringir esas leyes,
y con la experiencia que vamos adquiriendo, podemos conjurar esas calamidades, podemos prevenirlas. Si, dicen los espíritus, si sabemos descubrir sus causas. Y la inteligencia nos da esa posibilidad de adquirir más conocimiento para entender las causas de los flagelos y trabajar para eliminar esas causas y conjurar, prevenir que no ocurran más, que no causen más sufrimientos a los seres humanos que conviven con nosotros. Y ahí es muy interesante que Allan Kardec, en la Revista Espírita de julio de 1867, colocó un artículo que se llama Epidemia en la isla Mauricio. La isla Mauricio es una isla que está situada a más o menos 2000 kilómetros al oriente del continente africano. En la época habían algunos espíritas allá y mandaron una carta a Allan Kardec que fue leída en la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas, y decía lo siguiente: que estaban pasando, o que una fiebre había llegado a la isla Mauricio, que comenzó poco a poco y fue atacando a la gran mayoría de la población de esa isla. Y ellos encontraron en esa época que una medicina que utilizaban para otro tipo de enfermedad que tenían en la época, esa medicina llamada quinino, podía atenuar, aliviar bastante los dolores causados por esa fiebre que ellos estaban experimentando. En la época, cuando comenzó la epidemia, una onza costaba 7 francos, dice la carta que mandaron a Allan Kardec. En la medida que fue aumentando el número de personas que estaban afectadas por la fiebre, aumentó para el doble, un poco más del doble, 15 francos la onza. Y después, poco más adelante, ya estaban cobrando 675 francos la onza. Parece que no ha cambiado mucho, o será que estamos cambiando esa ansia, ese deseo de enriquecimiento a través del dolor del prójimo. Y el correspondiente decía: solamente los ricos podían comprar. Imagínense con ese aumento. Y aquellos negociantes veían con indiferencia a miles de personas que morían a su alrededor por falta del dinero necesario para adquirir el medicamento. Imagínense, triste, porque estaba disponible, pero no lo podían comprar porque no tenían el dinero, debido al abuso de los negociantes, de los farmacéuticos de la época. Y continúa el correspondiente diciendo: unan sus oraciones a las nuestras por las infelices víctimas de la epidemia. Pedía para que en la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas orasen por aquellos hermanos que habían desencarnado en esas condiciones. Y también pedía lo siguiente: oremos también por aquellos infelices de otra manera, que al flagelo de la enfermedad adicionan el de la falta de humanidad. Aquellos que abusaban de la condición que tenían de poder disponer de una manera más adecuada o más fácil para a todos que necesitaban de ese medicamento. Y era totalmente inhumano con esos precios abusivos que las personas no podían comprar. Y él pedía para orar también por esas personas, por la falta de humanidad. Y aquí vimos eso en Brasil. Creo que ahí en Colombia, en varios países del mundo ocurrió. Aquí se llama alcohol gel. En Colombia creo que lo llaman gel antibacteriano, que es hecho a base de alcohol y es un aspecto como medio de gelatina, utilizado, recomendado para las personas después de lavar las manos con jabón, de utilizar este tipo de producto. Aquí, cuando hubo la recomendación, ¿qué ocurrió? Los supermercados, las droguerías, acabó todo.
muchas personas llevaran cajas completas para almacenar, dejando a mucha gente sin la posibilidad de comprarlo. Y en otras ocasiones, y este fue un estudio realizado aquí, el precio aumentó. Aquí está un gráfico que muestra que en un periodo de una semana aumentó 3 veces el precio. Creo que mejoramos, porque en la carta que publicó Allan Kardec aumentó 100 veces, ahora solamente aumentó 3 veces. Parece que estamos mejorando. Y realmente creo que estamos progresando. Frente a este abuso del aumento de los precios, a la falta de productos en los supermercados, en las droguerías, varias empresas comenzaron a modificar sus procesos de producción. Y por ejemplo, Boticario, que es una empresa bastante famosa aquí y también venden en otros lugares del mundo, donaron 1.700 kilos de ese producto para la Secretaría Municipal de Salud en Curitiba. Ambevi, que es una de las mayores fabricantes de bebidas en el mundo, también donó para muchos hospitales aquí en Brasil el mismo producto. Y una empresa de productos de higiene personal bastante grande aquí en Brasil modificó su proceso de producción para producir también este gel antibacteriano. Entonces, y donando. Puede ser que las personas piensen, pero son industrias que son muy ricas, que hacen mucho lucro, que se van a beneficiar porque van a colocar como descuento en sus impuestos. Sea la razón que sea, es un cambio en el comportamiento como sociedad. Por la presión social, también creo que esas compañías deciden hacer eso para mejorar su imagen frente al público. Entonces, comparado con lo que Kardec mencionó allá en 1867, creo que mejoramos un poco. Y ahí Kardec continúa. En la pregunta 740, pregunta: ¿las plagas no serían también para el hombre pruebas morales? Porque vemos que es una prueba física bastante difícil. Si no son pruebas morales que lo enfrentan con las más duras necesidades. Y los espíritus respondieron: las plagas, los flagelos, son pruebas que proporcionan al hombre la ocasión de ejercer su inteligencia. Esta es una oportunidad que tenemos para poder ejercer nuestra inteligencia, para aprender más sobre lo que está ocurriendo. ¿Por qué apareció el coronavirus? ¿Cómo se disemina? ¿Cómo se propaga? ¿Cuáles son las precauciones? Y cosas que anteriormente no le prestaban mucha atención, ahora estamos más atentos y vamos a ejercer más nuestra inteligencia para aprender. Y también para demostrar nuestra paciencia y nuestra resignación a la voluntad divina. Porque tenemos que cambiar nuestros hábitos diarios, tenemos que modificar nuestras rutinas, tenemos que a veces vivir o convivir más cerca, durante más tiempo, con varias personas que son de nuestro núcleo familiar y que a veces no nos damos muy bien. Es una oportunidad que tenemos en este momento para practicar la paciencia y la resignación. Y también nos coloca en situación de manifestar nuestros sentimientos de abnegación, de desinterés y de amor por nuestro prójimo, si no estamos dominados por el egoísmo. Y ahí la aclaración de los espíritus es muy importante. Si no nos dejamos de dominar por el egoísmo. ¿Qué fue lo que ocurrió en los supermercados? La gente egoísta compró mucho para llevar y almacenar en su casa, en detrimento de otras personas. Entonces, este momento es de manifestar nuestros sentimientos de abnegación, de desinterés, de amor al prójimo, de ayudar, de colocarnos a disposición en
medida de nuestras posibilidades, para ayudar en este momento de gran necesidad a nuestros hermanos. Y ahí Kardec, en el año siguiente, recibió otra carta de la isla Mauricio, y él la publicó en noviembre de 1868, y decía lo siguiente: sin duda es aterrador pensar en los peligros de esa naturaleza. Realmente, frente a una epidemia, una pandemia, uno comienza a pensar y ver la magnitud, y si vemos la historia donde murieron por 200 millones y ahora vamos en 42,000, puede ser muy trágico, no lo sabemos. Por eso es una visión un poco aterradora para muchas personas. Sin embargo, por el hecho de ser necesarios esos flagelos y no provocar sino felices consecuencias, porque tiene un objetivo, solamente que nuestra visión bien corta de un pequeño periodo de nuestra existencia parece que es muy trágico, pero la consecuencia para adelante va a ser muy buena. Y por eso la recomendación que nos hace ahí Kardec es que es preferible, en vez de esperarlos temblando, en vez de esperar los flagelos temblando, debemos prepararnos para enfrentarlos sin miedo, sean cuales fueren los resultados. Entonces, para este momento que estamos pasando, las recomendaciones: prepararnos, entender, aprender por qué tenemos que lavar las manos, cómo debe ser nuestro pensamiento, cuáles son nuestras emociones, prepararnos, educando nuestro pensamiento, educando nuestras emociones, leyendo cosas productivas, pensando sobre cómo podemos contribuir, sin miedo. No deberíamos tener miedo sobre eso. El conocimiento es libertador. El conocimiento nos saca ese miedo, independiente de cuál sea el resultado. Y continúa: para el espiritualista, y en particular para el espírita, para nosotros, ¿qué importa lo que ocurra? Puede ser que no ocurra nada con ninguno de nosotros, ojalá. Dicen que 80% no van a tener ni siquiera síntomas. Entonces es la gran mayoría de la población. Y otro 20% va a tener algunas, dependiendo la gravedad, las consecuencias serán más difíciles o no. Y dice: si escapa del peligro, la prueba lo encontrará siempre inquebrantable. Estaremos más fuertes. Y si muere o si desencarnamos, lo que conocemos de la otra vida lo hará encarar ese pasaje sin palidecer. Sabemos, la doctrina espírita nos enseña, estamos encarnados. Esta es una de las muchas encarnaciones que ya tuvimos y que vamos a tener. Entonces, si realmente entendemos eso y hace parte de nuestro conocimiento, de nuestra comprensión, si por acaso no emplea bien el tiempo, sí, es el momento de que tengamos que partir, tomadas todas las precauciones que nos han recomendado las instituciones de salud, y si tenemos que pasar por esa prueba, debemos entender que eso hace parte de nuestro crecimiento, que tenemos algo que aprender con eso, con esa experiencia, para continuar nuestra jornada de crecimiento espiritual. Entonces, ¿cómo podemos vencer esta epidemia o esta pandemia? Este es un estudio muy interesante del profesor Yuval Noah Harari. Él es profesor de la Universidad Hebraica en Jerusalén. Él es PhD en Historia y es uno de los mayores pensadores vivos en la actualidad. Ha escrito obras muy interesantes como Sapiens, Homo Deus, las 21 grandes lecciones del siglo XXI, un pensador muy interesante. Y él publicó la semana pasada, hace unos 10 días,
en la revista Times y también en el periódico Financial Times un artículo sobre cómo vencer la epidemia. Y dice lo siguiente: las personas necesitan tener confianza en los científicos, necesitan confiar en la ciencia, necesitan confiar en lo que las personas que tienen el conocimiento, que han estudiado, que han profundizado en estos temas, son los que nos pueden guiar en este momento. Tenemos que tener confianza en lo que ellos están recomendando. Los ciudadanos, todos nosotros, tenemos que tener confianza en las autoridades públicas, en que están tomando las mejores decisiones. Y los países tienen que tener confianza en los otros países de que estamos haciendo el trabajo en el bien de toda la comunidad del planeta Tierra. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Esa confianza se ha venido resquebrajando, se ha venido deteriorando por la irresponsabilidad de varios políticos o de varios líderes políticos en diversos lugares del mundo, donde existe o esas personas niegan a la ciencia, niegan los avances de la ciencia, niegan las conclusiones de la ciencia para tener un beneficio en particular. La autoridad pública, muchos de esos líderes políticos se han encargado de deteriorar la imagen de que ellos tienen frente a los ciudadanos por las malas prácticas de corrupción, robos, desfalcos. Muchas personas no creen en la autoridad pública, entonces esa confianza se ha resquebrajado. Y varios países han salido de tratados internacionales que buscaban la unión para resolver problemas que son de todos del planeta. Entonces vemos que tenemos que recuperar esa confianza, porque esa falta de confianza está llevando a la desunión, al miedo de las personas, al aislamiento y al trauma, especialmente en niños, frente a esta situación que estamos viviendo de la pandemia del coronavirus. Entonces, ¿qué se requiere para vencer la epidemia? Se requiere cooperación y se requiere solidaridad. Cooperación entre los medios científicos para encontrar las causas, encontrar cómo resolver los problemas y que las personas puedan creer, confiar en lo que ellos están diciendo. Para que podamos creer más en la autoridad pública, escogiendo mejores representantes, para que podamos tener mejores leyes que sean mucho más justas y que reflejen la solidaridad dentro de los miembros de la sociedad, que los que más puedan ayudar a los que menos tienen. Y solidaridad entre todos, y para eso se requiere que los países participen en conjunto para poder resolver todos estos flagelos. El coronavirus es uno, que es el actual, que tiene una seriedad, una gravedad importante, pero como mostramos al comienzo, existen otros que llevan a la muerte a muchísimas personas y que por falta de cooperación, por falta de solidaridad. Entonces, ¿podemos hacer eso? ¿Podemos vencer? Yo pienso que sí. Requiere mucho trabajo, requiere dedicación, esfuerzo, energía, recursos, y cada uno de nosotros tenemos un deber dentro de la sociedad. Nosotros somos seres sociales, como Allan Kardec colocó en el libro de los espíritus. Tenemos un deber de ayudar a mejorar las condiciones de la sociedad y del planeta. Entonces, ¿cuál es el objetivo? De que aparezcan esos flagelos destructores en la humanidad.
Y los espíritus respondieron a Allan Kardec en la pregunta 737. El objetivo es para que la humanidad progrese más rápido. O sea, eso indica que estamos progresando muy lentamente, muy despacio. Entonces, el flagelo es para darnos un empujón, para que prestemos más atención. Y también tiene como objetivo de que es necesario para acelerar el advenimiento de un orden de cosas mejor, para que nos organicemos, nos estructuremos mejor como sociedad más justa, para que practiquemos la ley de igualdad, la ley de sociedad. Esos flagelos son necesarios. Por eso anteriormente decía, el resultado va a ser feliz porque va a permitir que nosotros crezcamos, que nos desarrollemos, que progresemos más rápido. ¿Y qué ocurre? ¿Será que también nosotros estamos contribuyendo para que ese tipo de enfermedades seamos portadores de eso o facilitemos las condiciones? El espíritu de André Luis, en esta obra de Evolución en dos mundos, en el capítulo 40, habla de la invasión microbiana, y tiene mucha relación con lo que estamos viviendo actualmente. Dice: exceptuados los cuadros infecciosos de los cuales es responsable la falta de higiene común. Entonces, por ejemplo, una diarrea, ¿sí? Sabemos que falta de higiene, ahí sabemos la causa externa. Y dice André Luis: las depresiones creadas en nosotros, por nosotros mismos, en razón del abuso de nuestras fuerzas, que estamos abusando de nuestras fuerzas física, emocional, mental, somos nosotros mismos que estamos causando ese abuso. ¿Por qué? Porque estamos adulterando los trueques vitales, los intercambios vitales del cosmos orgánico, de nuestro cuerpo físico, por nuestra rendición al desequilibrio. Entonces, por ejemplo, comemos demasiado, comemos cosas que no nos hacen bien, personas fuman, usan drogas, todo eso va causando desequilibrio. Piensa mal sobre el prójimo, le desea el mal, tiene rabia, emociones negativas, todo eso va desequilibrando, va alterando ese trueque vital de energía. O sea, estableciendo perturbaciones en perjuicio de los demás, estableciendo condiciones que van a afectar la condición de vida de las otras personas. Todo eso hace que plasmen en los tejidos psicosomáticos que constituyen nuestro vehículo de expresión determinados campos de ruptura de la armonía celular. Desarmonizamos las estructuras celulares desde el perispíritu, que se reflejan a nivel del cuerpo físico. Y ahí, en esas rupturas, es que damos la posibilidad de que somos más susceptibles a la entrada microbiana de todas estas bacterias, virus, porque estamos con un sistema inmunológico débil. Entonces, creadas en nosotros, por nosotros mismos, producto de nuestros comportamientos, de nuestros hábitos, en la vida material, por nuestros hábitos de tipo mental, nuestros pensamientos, por nuestras emociones positivas o negativas, damos oportunidad a que exista una invasión microbiana. Y ahí Kardec preguntó: ¿será que Dios no podía emplear para el mejoramiento de la humanidad, o sea, para acelerar nuestro crecimiento, otros medios que no fuesen las calamidades destructoras? ¿Será que no hay un camino más fácil, más tranquilo? Y eso que ya estamos andando despacio, como dicen los espíritus. Y los espíritus respondieron: sí, existe otro medio.
Y a diario Dios emplea ese otro medio. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué no utilizamos ese otro camino? Puesto que Dios ha dado a cada uno los medios de progresar mediante el conocimiento del bien y del mal. Entonces, tenemos que trabajar en conocer el bien del mal. Y Allan Kardec, libro de espíritus, el libro tercero, libro de espíritus, leyes morales, que son las que rigen las relaciones entre nosotros, seres encarnados, con los desencarnados, con las otras especies, con Dios. Y cuando seguimos las leyes, estamos haciendo el bien. Cuando nos alejamos de las leyes divinas, cuando infringimos esas leyes, estamos por el camino del mal. Entonces, Dios todos los días nos da esa oportunidad de conocer, entender la diferencia entre el bien y el mal. Y terminan. El hombre es quien no los aprovecha. Nosotros no estamos aprovechando eso. Entonces, deberíamos ver más, y estos días nos dan la oportunidad de hacer una reflexión sobre lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y qué vamos a hacer diferente de aquí para adelante. Y ahí Andrés Luis explica también que amparar a los demás crea amparo o ampara a nosotros mismos, motivo por el cual los principios de Jesús, extirpando de nosotros la animalidad y el orgullo, la vanidad y la codicia, la crueldad y la avaricia. En la medida que practicamos los principios de Jesús, el amor al prójimo, el perdón, la benevolencia, la caridad, vamos eliminando de nosotros el orgullo, la vanidad y todas esas otras imperfecciones. A la vez que exhortándonos a la simplicidad y la humildad, a la fraternidad sin límites y al perdón incondicional. Nos está mostrando caminos, comportamientos que nos van a amparar, que nos van a permitir estar en mejores condiciones. Establecen, cuando son observados, la inmunología perfecta en nuestra vida interior. Y eso es un punto importantísimo que tenemos que trabajar, en mejorar nuestro sistema inmunológico. ¿Cómo? Aquí habla la simplicidad, la humildad, la fraternidad, el perdón, todo eso de que va mejorando nuestro sistema inmunológico, fortaleciéndonos el poder de la mente en la autodefensa contra todos los elementos destructores y degradantes que nos cercan, todas esas energías negativas que pululan en el ambiente. Si tenemos un sistema inmunológico fuerte en la parte física y en la parte energética, no nos van a afectar eso que puede estar en el medio ambiente, y nos permiten realizar ese proceso de crecimiento evolutivo hacia nuestro Padre, hacia Dios. Y por eso Kardec, en esa pregunta 930, que siempre, la primera vez que la leí me impactó mucho, que dice que en una sociedad organizada conforme a la ley de Cristo, la ley de amor al prójimo, nadie debería morirse de hambre. Y vimos al comienzo de esta charla, 9 millones de personas todos los años se mueren por causa de hambre, de desnutrición, de falta de alimentos, cuando desperdiciamos 1/3 de todos los alimentos que producimos en el mundo. No debería haber muertes por hambre, por desnutrición. Es inconcebible en este siglo XXI que eso ocurra. Por eso los espíritus nos dicen, estamos muy lento, muy despacio nuestro progreso. Por eso aparecen esos flagelos, para llamarnos la atención, para sensibilizarnos con algo así que parece muy trágico como el coronavirus, para que observemos no solo ese, sino todos los otros que mencionamos anteriormente. El hambre, muertes por diarrea, por polución, contaminación. Entonces,
este es un momento de sensibilización para ver qué es lo que estamos haciendo individualmente y como sociedad. Y como sociedad estamos trabajando en eso. En el año 2015, 192 países miembros de la Organización de las Naciones Unidas estuvieron de acuerdo y firmaron la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible con 17 objetivos que, si los vemos en detalle, tienen como finalidad erradicar muchos de estos flagelos de la sociedad. Por ejemplo, el número 2, hambre cero, que vimos un flagelo grande. El 6, agua limpia, donde muchas personas no tienen cómo seguir las recomendaciones. Dicen, lávese las manos con agua y jabón, y esas personas no tienen acceso a agua. ¿Cómo van a hacer eso? Entonces, este otro objetivo, agua limpia y saneamiento, tratamiento de los residuos para que no llegue a las corrientes de agua y después las personas consuman y se enfermen. El 13, acción por el clima. Tenemos que trabajar para evitar el calentamiento global, disminuir, cerar las emisiones de gas carbónico por las consecuencias que vimos de que aumentan la frecuencia y severidad de los desastres naturales. Cuidado de las otras especies acuáticas y terrestres. Son especies que están evolucionando con nosotros aquí en el planeta y que estamos cercenando las posibilidades de las oportunidades de la existencia de esa especie en el planeta. Y alianza para lograr los objetivos. Tenemos que trabajar los gobiernos, las empresas privadas y las organizaciones no gubernamentales, los líderes políticos, los líderes religiosos. Todos estamos en ese mismo objetivo. Tenemos que trabajar juntos, aliados, para poder eliminar los flagelos, las plagas, las calamidades y ir forjando ese mundo de regeneración que los espíritus nos dicen que vamos a pasar a esa fase. Para eso, como sociedad, tenemos que apoyar en nuestras instituciones e individualmente alcanzar esos objetivos. Y ahí Kardec hace una última pregunta. ¿Qué no hará el hombre a favor de su bienestar material cuando sepa sacar provecho de todos los recursos de su inteligencia? Tenemos un potencial inmenso, todos nosotros, cada uno en diferentes áreas. Podemos desarrollar, ejercitar nuestra inteligencia en este momento para ayudar a nuestro prójimo. Y cuando al cuidado de su preservación personal sepa unir el sentimiento de una verdadera caridad para con sus semejantes. Cuando consigamos aliar la inteligencia, el conocimiento, al sentimiento que debemos ayudar a nuestro prójimo, resolveríamos muy rápidamente todos estos flagelos. Actualmente ya tenemos el conocimiento, la inteligencia de muchos ha desarrollado los métodos, las medicinas, los procesos, los procedimientos. Lo que falta es más voluntad, más decisión, más trabajo en conjunto entre todos estos grupos, practicando el sentimiento de caridad, de la verdadera caridad, para con nuestros hermanos que están en condiciones bastante difíciles. Entonces, la pregunta que me gustaría dejarles para la reflexión sería esta. ¿Qué quiero hacer durante este periodo del coronavirus que estoy en cuarentena? O poder hacer esta misma reflexión después, o para lo que voy a hacer después. ¿Qué quiero hacer durante el restante del año o de los próximos años para trabajar en eliminar
algunos de estos flagelos, en contribuir a reducir los efectos, los impactos de estos flagelos. Voy a quedarme en la zona de miedo, en comprando todo así, muchas cosas por el pánico de lo que va a ocurrir. Me irrito fácilmente por la situación que está ocurriendo, o no quiero saber. Hay tanta información y sobre todo tanta desinformación que no quiero saber más de eso. Entonces, porque tengo miedo de saber, y me voy aislando. Esa es la zona que quiero pasar el tiempo ahora la cuarentena y más para adelante. O quiero avanzar, crecer para una zona de aprendizaje donde evalúe qué es lo que me está haciendo daño a nivel físico, a nivel emocional, y dejar de consumir eso. Si determinado alimento veo que no me sirve, que me hace daño, dejar. Si tiene un montón de noticias de cosas negativas, no continúo haciéndolo, porque me hace daño. Y estoy aprendiendo, estoy ejerciendo mi inteligencia para entender por qué me hace daño. Y reconozco un impacto positivo que pueden tener los nuevos hábitos, para dejar esos hábitos que están causando problemas en mi existencia. Voy aprendiendo más sobre eso. Y reconozco que todos los otros también están tratando de hacer lo mejor posible. Eso me hace más tolerante. Aprendo en ese sentido la tolerancia, la paciencia con los demás. Muy importante paso de la zona del miedo a la zona del aprendizaje. Pero podemos hacer más todavía. Podemos entrar en la zona de crecimiento, que creo que los espíritus nos están llamando la atención, de acelerar nuestro crecimiento. Encontrar cuál es el propósito de nuestra existencia actual. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué en el siglo XXI? ¿Por qué estamos viviendo estas experiencias de esta pandemia? Y ver todos los otros problemas que ocurren en el mundo, todos los otros flagelos. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué encarné? ¿Qué es lo que puedo hacer? Y agradecer la oportunidad todos los días de estar aquí encarnado, para poder ayudar, para poder contribuir, para poder crecer espiritualmente, viviendo en el momento presente, en el ahora, aquí, que es el momento único que puedo hacer la diferencia en mi existencia y en la existencia de mi prójimo. Compartir el conocimiento que tengamos. Y cada uno de nosotros tiene un conocimiento determinado que puede aplicarlo muy bien para ayudar a resolver muchas de las situaciones que tenemos en la actualidad. Compartir el conocimiento no puede quedarse aquí solamente con una persona. Lo que aprendamos tenemos que compartirlo. Y pensar en los demás y procurar ayudarlos. Esa es la zona de crecimiento. Esa es la zona para la cual nosotros decidimos encarnar, para crecer espiritualmente, aprender y crecer. Entonces, ¿qué quiero hacer durante este periodo, durante esta fase? No sabemos si es una semana, 2 semanas, un mes, nadie sabe. Y después, ¿qué voy a hacer? Esa es una reflexión muy importante y tal vez sea de los objetivos principales de la aparición de este coronavirus en esta época de la humanidad. Ojalá que todos trabajemos en esta dirección, salir de la zona del miedo, aprender bastante, muchas cosas y crecer espiritualmente. Entonces, para concluir, algunos puntos que consideramos bastante importantes. Cuidar del cuerpo físico. Cuidar de nuestra casa común. Ese es nuestro planeta. Desarrollar una cultura científica. No es que vamos a ser científicos, sino que vamos a aprender a tener más criterios, más conocimientos para poder discernir si la información que está llegando
hace sentido o no. Tenemos la oportunidad de estudiar la doctrina espírita, deberíamos aprovecharla. Educarnos para la muerte. Entender que es un proceso natural, cómo ocurre, y prepararnos para ese momento que todos vamos a pasar por ahí. No tenemos que tener miedo, es algo natural y tenemos que educarnos para eso. Los centros espíritas deberían tener conferencias, estudios sobre este tema con alguna frecuencia para que las personas, los participantes, nos preparemos mejor para ese paso y desarrollar cada vez más el sentido crítico. Y en este momento más que nunca eso es súper importante. Con tantos fake news, tanta información que no hace sentido, y con el WhatsApp, con el Facebook, con todo eso va pasando. Lee y pasa para frente. Muchas informaciones que no son válidas, no son científicamente, no tienen ningún respaldo, y no utilizamos o no desarrollamos el sentido crítico, que es algo que Kardec nos enseñó. Desarrollar el sentido crítico para evaluar las comunicaciones y, sobre todo, colocar en práctica ese sentimiento de ayudar a nuestro prójimo. Y como siempre, no sirve hablar mucho. Es importante el conocimiento, pero tenemos que aliarlo a la práctica, en acciones del día a día de nuestra vida. Y ahora tenemos una oportunidad única, especial, para poder reflexionar y actuar ahora y en el restante de nuestra existencia actual en el planeta Tierra. Bueno, yo les agradezco su atención. Espero que sirvan estas ideas para la reflexión, y si tienen algunas dudas, preguntas, pueden colocarlas ahí en el Facebook, que es el medio que estamos utilizando tecnológico para hacer la transmisión, y responderemos en lo posible. Les agradezco mucho. Espero que tengan una feliz noche, que los espíritus superiores nos iluminen, nos protejan, nos ayuden, nos amparen, y que nosotros hagamos nuestra parte que vinimos a hacer en esta existencia. Muchísimas gracias, un gran abrazo para todos y hasta la próxima. Ya encerré. Ya. Aquí dice.